Es muy frecuente escuchar personas que dicen confío en alguien, o que confían en alguna cosa. De pronto confío que la aromática me va a caer muy bien al estómago, confío en que el trabajo que estoy realizando va a funcionar muy bien, que la casa que se está construyendo va a quedar perfecta, confío en que ese viaje que voy a hacer a Bogotá va a ser excelente, confío en que el negocio va a mejorar a nivel de ventas, etcétera, etcétera. Muchas cosas así se hablan, y se habla de fe. Las personas hablan de fe, y aún en medio de las dificultades se anuncia la fe. Nos queremos los seres humanos agarrar de algo, de alguien que pueda cambiar las circunstancias. Y hablando de fe a nivel general, sí hay fe en el hombre. Dios ha permitido fe en el hombre a cierto nivel, pero hay una fe tan especial, tan superior, que es la que le agrada a Dios. ¿Y cuál es esa fe? La fe en Dios. Esa fe es la que a Él le agrada. Entonces vamos a mirar el Evangelio de Marcos 11, versículo 1 y 2. Dice la palabra: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. ¿Qué hicieron estos hombres? Acataron la voz del Señor Jesús. Antes de ver el pollino, ya el Señor Jesús les dijo exactamente dónde están, y ellos, ¿qué hicieron? Acataron esa voz y fueron y encontraron en el recodo del camino a un asno que estaba exactamente atado. Como Él les dijo, así encontraron al asno, y era un asno que no había sido montado por nadie. Así como Jesús les dijo, así sucedió. Y les dijo: ¿saben qué? Si les preguntan para qué o quién lo necesita, por qué usted hace eso, ustedes le van a contestar: el Señor lo necesita y Él lo devolverá después. Exactamente como el Señor Jesús les dijo, pasó más adelante. ¿Por qué citamos este pasaje? Para ver que la fe es eso: creer en lo que Dios dice. Si Él lo dice, así es. Exactamente así es. Esa es la fe. Ellos tuvieron fe. Dios ha planeado todo perfecto, y lo que Él dice es verdad. La fe significa entonces creer en lo que Él dice. Creer en lo que dice la palabra en Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice y no lo hace, Él habló y no lo ejecutará. El mismo Dios de ayer, de hoy, es por los siglos. Y lo que Él ha dicho es perfecto y es confiable. Amén. Entonces, la fe significa eso. No necesitas una fe grande o una fe pequeñita. Alguien de pronto se preocupa: no, pero ¿será que yo no tengo fe? No es el nivel, el tamaño de la fe lo que tú necesitas. Tú necesitas a un Dios grande en tu corazón. Entonces, punto 1, ¿cómo podemos confiar en ese Dios que, siendo el creador del universo, de todas maneras Él es grande? Así alguien nos crea, Él es grandísimo, poderosísimo, inigualable. Pero Dios quiere que ese Dios de ese tamaño venga al corazón de cada ser humano que quiere creer en Él. Entonces, ¿cómo podemos confiar en Él? Debemos conocer la fidelidad de Dios y el nivel de confianza que alguien puede colocar en ese Dios que lo creó. En Lamentaciones 3:22 nos habla de eso. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. La fidelidad de Dios es desde siempre y para siempre. Por todos los siglos, a través de las generaciones, Dios se ha manifestado y se ha hecho reconocer por su gran misericordia. Entonces, necesitamos conocer la bondad de Dios y la fidelidad de Dios. En Él podemos confiar. Entonces es necesario que entendamos lo que dice Marcos también. En Marcos 11:22 dice la palabra del Señor: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Y luego dice: porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Dios quiere que tengamos fe en Él, la fe en Dios, la fe en Dios.
De pronto alguien diría, bueno, entonces, ¿cómo es esa fe? La fe en Dios es la fe que sobrepasa todo entendimiento. Es esa fe que viene precisamente del cielo. Es una fe que no es fabricada, que no es hecha por alguien, no es manufacturada por alguna persona, no se compra en ninguna parte. La fe viene de Dios. Entonces podríamos concluir que la fuente de nuestra fe para poder creer en ese Dios grande es Dios. Diga conmigo, la fuente de nuestra fe para poder confiar en ese Dios grande es Él mismo. El hombre puede aumentar la fe. Dios le ha permitido a todo el que ha entregado su corazón al Señor un nivel de fe, pero Dios también quiere que ese nivel de fe aumente y que la persona misma se disponga a incrementar esa fe. ¿Y cómo es posible incrementar esa fe? Es fácil hacerlo. Dios quiere que todos estemos bien atentos a esto. Dios es un Dios que por naturaleza, su esencia misma es tan extraordinaria que Él nos conoce perfectamente a todos los seres humanos. Y desde antes de crearnos, Él sabía todo lo que iba a pasar. Entonces Él mismo diseñó todo lo planeó para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Y en esa esencia, en esa naturaleza, el Señor dispuso hacer fácil que toda persona que quiera confiar en Él pueda confiar fácilmente. Amén. Entonces, lo primero que hacemos es leer la Biblia. ¿Cómo leemos la Biblia? La Biblia debemos leerla con devoción. ¿Y qué es devoción? Es con esa atención, con ese respeto, con ese amor, con esa actitud correcta de que el que me está hablando no es cualquiera, es el Dios del universo, el Dios del cielo, el Dios que tiene planes contigo y conmigo. Debemos estar atentos, no estar mirando la palabra y de pronto atentos en otra cosa. Si tú te sientas a oír al Señor, es a oírlo a Él. Entonces, si lo hacemos de verdad con atención, el Señor va a hacer que el poder de la palabra, el poder purificador que tiene la palabra, empiece a ministrarnos y empiece a purificar nuestra mente y empiece a purificar nuestro corazón y a liberarnos de todas esas cosas, pensamientos negativos, obsesiones, fortalezas mentales que se han implantado por años a través de la palabra. Dios, en la medida que la meditemos, va derribando todo eso y va purificando nuestra mente y nuestro corazón. También la palabra, en la medida que la meditamos, tiene un poder sanador. Sana el corazón. La palabra, en la medida que se medite, se ponga atención en ella, de verdad le preguntemos al Señor, ¿qué me estás hablando? Y hay un diálogo mientras leemos la palabra. Dios mismo trae un poder sanador de las emociones, sanador de los sentimientos, sanador de aquellas áreas de mi vida que pudieron ser afectadas desde antes aún de nacer. ¿Por qué? Porque la palabra es poder de Dios. Amén. Entonces entendamos eso, que la palabra misma, en la medida que la meditamos, tiene el poder de mantenernos alejados del error y alejados de los pecados. ¿Por qué? Porque esa palabra va entrando al corazón, esa palabra va llegando no solo a la mente sino adentro, porque la estás y la estamos atendiendo. Es necesario que lo entendamos así. Cuando el espíritu de la persona es libre, esa persona puede recibir la palabra con gozo. Esa palabra llega al corazón, esa palabra trae fuerza y el espíritu está despierto. Sabemos por la palabra en el libro de Proverbios que dice que la lámpara del hombre es allá el espíritu que Dios puso en nosotros. Es la lámpara, y cuando recibe al Señor Jesús, esa lámpara se enciende. En la medida que meditamos la palabra, entonces esa lámpara va tomando más combustible y más iluminación por causa de ella misma y por causa de la actitud correcta de la persona. Si el corazón es libre, allá es el mismo espíritu, allá por dentro de nosotros es libre de rencores, es libre de iras, es libre de odios, es libre de cargas, de afanes, de preocupaciones. Entonces la palabra va a poder llegar con más fuerza y el espíritu realmente está vivo.
el espíritu del hombre está realmente vivo porque está conectado con el Espíritu Santo. Y es un vaso útil en las manos de Dios. Una persona que está despierta espiritualmente es útil en las manos de Dios. Pero ¿qué pasa si el espíritu de la persona que está leyendo está turbado? Sucede que no puede recibir la palabra como Dios quisiera. ¿Por qué? Porque está preocupado. Esa persona está continuamente afanada, está continuamente pensando en una cosa y en otra, pero no tiene una disposición especial para Dios, para oírle a Él y atenderlo. Cuando tú y yo nos disponemos a leer la palabra es atender a Dios, porque Él mismo nos está hablando, no es cualquier libro. Y Dios quiere eso. Cuando la persona está turbada debe limpiar su corazón cuanto antes y no sentarse a leer la palabra de esa manera. Reconocer delante de Dios su estado y liberarse cuanto antes para que esa palabra realmente traiga vida y empiece a desatar fe. Amén. Es necesario que entendamos eso. Debemos liberarnos de la perturbación, porque una persona turbada entonces apaga la presencia del Espíritu Santo y ya no es útil en las manos de Dios. Se vuelve inútil en ese momento porque no puede recibir la palabra. Está albergando, más bien permitiendo que otras cosas se alberguen en su interior. Pero la palabra no puede ser revelada y la persona no puede recibir los secretos escondidos, todos los tesoros que Dios tiene para que en ese día ese hijo crezca más, para que en ese día Dios le hable a esa mujer, a esa mamá, a ese hermano, a esa persona. ¿Por qué? Porque está turbado y no se ha liberado delante de Dios. Esa palabra no puede llegar de la misma manera. Por eso en San Juan 14:1 dice el Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios y creed también en mí. ¿Quién nos dice eso? El Señor Jesús nos dice: no se turbe su corazón. Dios en otra versión nos dice: no permitan que su corazón se angustie, no permita que su corazón se distraiga con tantos afanes de esta tierra, no permita que esté a toda hora quejándose y diciendo: estoy cansado, estoy aburrido, estoy preocupado, tengo que hacer esto y aquello. La persona que está avivada y despierta y fortalecida cada día en el Señor no permite la queja, no sale queja de su interior. Sabe que tiene mucho que hacer, pero la queja pasa a un lado, pasa a un segundo plano, porque el Espíritu Santo mismo le está guiando y le está sosteniendo. Y esa persona adquiere confianza y fe. Cada meditación es un crecimiento espiritual, porque tiene el corazón libre, puede recibir. Entonces, punto 2, la fe es una fuerza espiritual. Estamos hablando de que Dios es confiable. Dios es confiable y te estoy hablando de fe. ¿Cómo llegar a confiar en ese Dios tan bueno? ¿Cómo llegar a confiar en ese Dios si yo tengo tantos problemas y tantas luchas? ¿Cómo puedo llegar a Él? La fe es una fuerza espiritual. Puede haber fe en sí mismo, puede haber fe en otras personas, puede haber fe en un milagro, puede haber fe en que se me va a solucionar un problema y todas esas cosas, se me va a mejorar el negocio, en esta época va a recuperarse pronto, fe así. Pero Dios quiere que esa fe, puede haber fe en una liberación, fe en una sanidad, pero Dios quiere que la fe esté por encima de todo en Él. En Él, fe en Dios, fe en Él mismo, fe en lo que Él ya hizo por nosotros. Amén. Podemos creer eso. Es la fe que ve las obras terminadas en Jesús. No es algo que como que sí, como que no, es algo aquí terrenal. Es algo que viene del cielo. Las obras de Dios ya fueron terminadas en Jesucristo y Dios quiere que tú y yo las veamos así. Las veamos con ese nivel. Y ese nivel lo va dando Dios en la medida que tú y yo nos disponemos a meditar su palabra, a oírla y a creerla. Él mismo nos va levantando. Todo lo de Dios ya está terminado.
En Isaías fue anunciado, y desde el Génesis en adelante fue anunciado, pero hablo de Isaías, más o menos 700 y pico de años atrás de que Jesús viniera, estaba siendo anunciado que Jesús vendría, que el herido iba a ser por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo que Él iba a sufrir nos traía paz, y dice ahí, y por su llaga ya nosotros fuimos curados. Sin haber venido, el Dios del cielo dijo, ya fui curado, ya fue hecho. En el Espíritu ya había sido hecho, todo fue hecho ya. Luego Jesús vino y se sigue estableciendo, y aunque Él ya se fue, se sigue estableciendo la obra de la cruz, la obra de lo que Jesús ya hizo. Igual está anunciado en la palabra que habrá el rapto de la iglesia, que habrá la segunda venida del Señor. Y usted dirá, ¿cuándo pasará eso? Lo cierto es que está escrito, y en el nivel espiritual, en Dios ya está hecho también. Ya está hecho, ya está terminado, pero Dios sabe en qué momento es. Toda la palabra, dice el Señor, todo cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, qué bueno poder crecer en el Señor y desarrollar esa fe que vence al mundo y que nos da la victoria y que viene desde el corazón y que la da el mismo Dios. Amén. Para ti, amado, hay un diseño, para ti hay un plan, para ti hay un plan. Amada María José, Pastor Julián, amado Camilito, para ti hay un plan, hay un diseño perfecto. Entonces nadie puede llegar a Dios y decirle, yo quiero esto y esto y esto y esto, lo impongo. A Dios no se le impone nada, a Dios se le pide por misericordia, y Él también, si está de acuerdo al proyecto que Él tiene contigo, Él lo va a hacer, y lo va a hacer en el tiempo de Él, porque cada cosa tiene un tiempo. Lo cierto es que está hecho ya, y el proyecto que tiene Dios con el pastor Julián es diferente al que tiene con la hermana María José, con el hermano Camilo y conmigo, con cada uno en mi propia familia. Con cada uno tiene un plan, y lo tiene desde antes de la creación del mundo. ¿Y qué es lo primero? Que seas mi hijo, que seas lavado en mi sangre, que creas en mí, nos dice el Señor, porque Dios te llamó a ti y a mí a que fuéramos hijos santos y sin mancha, dice la palabra. Hechura de Dios, somos creados en sus manos, desde el Espíritu, creados en sus manos y traídos a sus obras. Dios te llamó para venir a sus obras. Dios te creó y te está formando para que el diseño de Dios que ya comenzó en ti se siga estableciendo paso a paso, de acuerdo a lo que Él diseñó. Amado, entonces no nos impongamos delante de Dios, aprendamos a pedir y aprendamos a dar gracias. Solo agradécele a Jesús, porque el plan de Jesús es perfecto para ti. Agradécele. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4, dice la palabra, sino el interno. ¿Qué le interesa al Señor? Que haya belleza interna, dice, el de un corazón incorruptible, un adorno del espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. ¿Qué nos habla el Señor aquí? Anhelo el corazón de ustedes con una belleza interna, que es una belleza que va en aumento. La belleza externa pasa, es pasajera, pero la belleza del espíritu, del corazón, va en aumento cada día. Y Dios quiere que tu corazón sea embellecido cada día, llegue a tal nivel de ser un corazón lleno de ternura y de la serenidad de Dios y de la confianza en Él. Amados, Dios quiere hoy que entendamos que la fe tiene un lugar en ti. La fe tiene un lugar en tu corazón, Pastor Julián. La fe en tu corazón y la palabra en el corazón. O sea, la palabra es espíritu y la fe también es espíritu. Ninguna persona puede inventar nada de eso. Eso viene de Dios. Dios te llamó, sabía Dios cómo éramos nosotros. Si Él no pone su mano, no diseña este plan, seguro todos nos habíamos perdido. Pero su misericordia nos lo hace fácil y abrió el camino, envió a su Hijo, nos abrió la puerta para que todo el que cree en Él siga creyendo y siga confiando, y el plan de Dios se siga haciendo realidad en ti.
La fe bíblica, la fe de la palabra es espiritual y está en el corazón. Está en el corazón. La fe que no es espiritual, la fe que tiene todo el mundo, o la fe que se pone en ciertas cosas o en ciertas personas o en ciertos planes o momentos, es una fe mental, está en la mente. Pero la fe de Dios está en el corazón. Amén. En San Juan 6:63 dice la palabra: el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu, y la palabra también tiene un lugar. No puede quedarse en la cabeza. La palabra también va al corazón. La palabra tiene un lugar en el corazón, y los conocimientos terrenales tienen lugar en la mente. Lo intelectual de esta tierra está en la mente, pero la palabra de Dios, aparte de que pasa por la mente, se guarda en el corazón. Amén. Entonces es necesario que entendamos que en la medida que una persona medita la palabra de Dios, por cuanto la palabra es espíritu y vida, entonces esa palabra empieza a desarrollar una fuerza interna que se llama fe, y es espíritu también. Es necesario que cuando tú y yo meditemos la palabra, entendamos que es Dios mismo el que nos está hablando, y aprendamos a escuchar, porque a veces somos muy dados a hablar. A veces creemos que entre más hablemos en la oración, entonces yo estoy como mejor con Dios, pero no es así. Es más importante oír a Dios que nosotros hablarle a Él. Amén. Porque nosotros somos muy limitados. ¿Qué le hablamos a Dios? Le repetimos los problemas una vez. Por eso el Señor dice: no estén en vanas repeticiones. Entréguenme el corazón y aprendan a escucharme. Cuando meditamos en la palabra y nos centramos a oírlo a Él, me parece tan glorioso esto que el Señor me enseñó. Dice: y tú no solamente te quedas ahí, sino que cierras la Biblia y luego sigues pensando en lo que tú meditaste y leíste ahí. Si sigues haciéndolo así, el mismo Espíritu Santo se va encargando de seguirte revelando cosas de lo mismo que has leído, y te vas familiarizando con la voz de Dios. En la medida que meditamos la palabra y seguimos meditándola por donde vayamos, te vas familiarizando. Y Dios me dijo: la voz es del Espíritu Santo. Y como va al corazón, en cualquier momento el Espíritu Santo te habla. El Espíritu Santo te habla porque tú estás depositando su palabra y ese Espíritu. Entonces el Espíritu Santo nos habla. Entonces ya no es rara esa voz, es normal esa voz, porque es la voz que te ha venido poco a poco enseñando, revelando, mostrándote el camino y diciendo: Dios es confiable, lo que yo te digo en mi palabra es vida y es verdad. No hay nada, un tesoro más grande que poder poner la confianza en el Señor. La fe es una confianza que surge entonces del hecho de saber que esa otra parte en la que voy a poner mi confianza es única, es fiel. Esa otra parte es honesta, es correcta, es continuamente perfecta, no cambia. Es una persona tan especial que es estable, digno de confianza. ¿Quién es esa persona? Jesús. Nadie hay como Él. Él es el único. Tú puedes decir conmigo: Jesús es el único que es más sabio que yo. Jesús es el único que es más santo que yo. Jesús es el único que es más poderoso que yo. En todo Jesús es mejor que yo. ¿Cómo no poner la confianza en Él más que en cualquier otro ser humano? Que sí nos puede desalentar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, pero Dios es Dios. Entonces, nunca te preguntes: ¿tengo fe? ¿Cuánta fe tendré? Porque no es por la fe pequeña o grande que Dios puede hacer algo contigo. Es sencillamente porque te has dispuesto a oírlo a Él, a meditar en Él y a creer en Él. Esa fe viene de Dios. Nunca te vuelvas a preguntar eso, porque el origen de la fe se llama Jesús. En Hebreos 12:2 dice la palabra: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puestos los ojos en Él. Solo Él da la fe y Él la desarrolla. En la medida que ponemos la mirada en la palabra, que es Jesús mismo,
la fe se va levantando y se va estableciendo en cada uno de nosotros. Entonces no te preguntes, ¿tengo fe o no? La fe no es tuya, ni tú la fabricas, ni yo tampoco. La fe es de Dios, la fe es de Jesús. Pongamos la mirada en Él y recuerda a David, que David fue ese hombre que creyó en el Señor. Y cuando miramos a David podemos también pensar en nuestras propias experiencias, cómo él, siendo un joven, sencillamente fue aquel día a llevar la comida a sus hermanos, y allí en ese lugar había un gigante. Los demás tenían miedo, él no sintió miedo. ¿Por qué? Porque él sabía: el Dios que me ayudó con los osos y los leones, ese mismo Dios hoy me puede ayudar contra este gigante. Cuando nosotros, eso se llama fe, cuando nosotros recordamos todo por donde hemos pasado y cómo Dios nos ha preservado, y confiamos y entendemos, es Dios. Fue Dios el que me guardó del accidente, fue Dios el que me sacó de esa enfermedad, fue el Dios el que me ayudó, fue el Dios el que abrió la puerta, el que mejoró el negocio, fue Dios, Él es mi fuente. Cuando ponemos la confianza en Él, todo cambia. En ese instante la fe se dispara. Se dispara, es algo espontáneo que sale cuando tú recuerdas eso y aceptas que es por Dios, que todo eso ha sucedido y Dios te ha preservado. Sencillamente ahí está explotando fe, está explotando fe. Por eso en el Salmo 103:2 el Señor nos dice: por favor, no olviden los beneficios. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. No podemos olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros y de dónde nos sacó. Si mantenemos la mirada dándole la gloria a Él, la fe continúa en aumento. La palabra y la fe nos levanta. Dios es un Dios confiable. Yo te invito a que descanses en Él y que no te preguntes si tienes fe, sino que mires para atrás y recuerde por dónde Dios te ha guardado, te ha sacado y te ha preservado, y por eso hoy estás aquí oyendo la palabra del Señor. Te invito a que descanses en el Señor y que nunca más digas tenga fe. La fe viene de Jesús.